Hola, somos Pri y Javi y esto es Mi Versión Más Dulce, el podcast donde compartimos nuestra experiencia y nuestra propia versión de lo que significa vivir con diabetes. Ambas vivimos con diabetes tipo 1 y creamos este espacio como un lugar seguro, honesto y sin juicios. Queremos abrir conversaciones reales, acompañarnos y también invitarte, si te hace sentido, a descubrir y compartir tu propia versión más dulce. Es importante aclarar que las opiniones y experiencias que compartimos aquí son personales y no reemplazan la orientación médica profesional. Cualquier decisión sobre tu tratamiento debe tomarse junto a tu equipo médico. Prepárate, porque lo dulce comienza ahora. Hola, hola, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mi Versión Más Dulce. En este capítulo nos acompaña Rayen Novoa. Ella tiene 23 años, estudia técnico en educación parvularia y vive con diabetes tipo 1 desde los 6 años, además de vivir con el síndrome de Turner. Como muchas personas que debutan en la infancia, su historia ha tenido distintas etapas. Rayen cuenta que desde los 18 años el manejo de su diabetes se ha hecho bastante difícil. Algo que también le pasa a muchos jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Cuando cambian las rutinas, las responsabilidades y la forma de relacionarse con una condición de salud. Exacto, pero también hay un punto importante y específico que queremos conversar sobre la historia de Rayen. Cuando tenía solo 10 años, postuló a la bomba de insulina a través de la ley Ricarte-Soto, con la esperanza de poder acceder a esta tecnología para mejorar su manejo. Han pasado más de 10 años desde esa postulación y hasta hoy Rayen sigue esperando una respuesta. En este capítulo vamos a conversar sobre crecer con diabetes, los desafíos que aparecen con el tiempo y también lo que significa enfrentarse a un sistema de salud que muchas veces no responde como uno espera. Bienvenida Rayen y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio para poder conversar, dar mi versión sobre crecer y vivir con diabetes, como lo decían. Claro, yo de los 6 años, es un trayecto largo donde uno tiene altos, bajos, intermedios. Vivir con dos condiciones es difícil. Es complejo. El síndrome de Turner más la diabetes. El síndrome de Turner tampoco es fácil, porque es algo que, por ser, es como estar atrapado en un cuerpo de una niña. Uno no crece como debería crecer. Su cuerpo no se desarrolla como se debería desarrollar. Y aparte tiene más complicaciones que son problemas renales al corazón. Hay mujeres con síndrome de Turner que tienen el corazón hacia el otro lado y es complejo. Y como decían, de los 18 sí, se me hizo complejo el manejo de la diabetes, ya que estamos en una edad media loca, que uno quiere salir, experimentar, divertirse, probar, pero como uno está en esa etapa, desde los 18, el probar cosas con la diabetes es complicado, es chistoso, porque uno dice, ya voy a compartir, relajarme un poco, tratar de divertirme con mis amigos, pero es como mentalmente tengo que estar, ya me tengo que monitorear el azúcar. Al final uno no comparte de una manera tranquila, no, es como súper difícil, pero siempre decía, ya no importa, yo puedo, fui desordenado, yo puedo, ¿no? Si yo, ¿para qué me voy a hacer monitorear si yo me monitoreé antes? Porque no, si yo puedo tomar, pero también me jugaba en contra con la glicemia. Entonces ya yo después dije, ya no puedo, y no seguí experimentando con por el tema del alcohol, salí, sí salgo, pero soy como la mamá de los grupos cuando salgo. Soy como la mamá, cuido a mis amigas, pero igual la paso bien, pero con juguito, una agüita mineral, y salgo igual, me divierto igual. Qué buena. Qué bueno. Sí. Mira, quizás encuentro muy interesante y creo que muchas personas nos podemos relacionar con muchas cosas de las que te han pasado, Rayen. A mí también me identifico. Pero vamos por parte. Primero cuéntanos desde el principio, cómo fue tu diagnóstico a los 6 años, cómo empezó eso, y vamos de a poquito avanzando en la historia para que abordemos todos los temas. Ya.
Mi debut fue a los 6. Fue un momento que yo me empecé a sentir mal, iba mucho al baño. El NSC de la diabetes, el bajar de peso, el que aunque comía mucho, de repente había ratos que mi papá me veía durmiendo y decía, algo aquí está mal. Claro. Entonces me llevó al tiro hacia la clínica. Entonces, porque nadie sabía, nadie qué podía hacer, nadie sospechaba nada, solo era como, puede estar resfriado o algo así. Entonces, al momento después de llegar a la clínica, me costaba respirar, me sentía súper mal y era chiquitita, yo me acuerdo. Y al momento de llegar, claro, el primer pinchazo, claro, debuté yo con high. Yeah. Wow. Sí. Y ahí ya me empezaron a hacer más exámenes, le explicaron la condición a mi papá, que mi papá le explicaron que ya tenía que empezar a inyectar mi insulina, los monitoreos, cómo iba a hacer los conteos de carbohidratos, para empezar con el vivir con diabetes. Y desde ahí, ya después, cada año, mi papá al principio, él me inyectaba de los primeros años. Yo me acuerdo que en una Navidad me dijo, mejor regalo es que tú te inyectes solita. Y me pasó el lápiz y ese fue mi primer desafío, el inyectarme yo sola. Y tenía 8, 9 por ahí, si no me equivoco. Y ahí ya después me puse a inyectar yo solita, igual mostrándole la glicemia a él, papá tengo esto, y ahí hasta los 18. Ya después de los 18 igual salgo, igual siempre estoy con él en contacto, porque a mi papá no le gusta que yo deje de comunicarme con él, porque él siempre le gusta saber cuánto tengo, el cómo estoy, y si estoy resfriado, porque así hasta resfriado podemos subir un poco más la dosis, bajar la dosis. Siempre es como un endocrinólogo de familia, mi papá. Sí, sí, él ha cumplido un rol importante en mi vida. Mi papá, wow, yo lo admiro, porque tener una hija así como yo con diabetes, es como un héroe, le encuentro yo en mi vida. Él me ha salvado varias veces, porque en esto de la diabetes uno tiende a caer hospitalizado, sea por más mínimas cosas. Un resfrío, un dolor de estómago, es como si hay algo que de alerta, la diabetes como que su glucosa se dispara inmediatamente. Entonces es como siempre estar ahí en cuidado, y en ese rol está mi papá, que es, como le decía yo, un héroe para mí. Eso. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Alex. ¿Cómo se llama? Alex. Se llama mi papá. Buenísimo, sí, pues el papá ahí fundamental su apoyo en todo este proceso. Aparte que tú eras súper chiquitita, sí, entonces súper desafiante ese camino y él te sigue acompañando, y qué importante también ayer conversábamos en otro capítulo del acompañamiento de la familia, de los amigos, cómo se hace fundamental para que nosotros, como que la carga a lo mejor no se va a hacer más liviana, pero uno se siente mucho más acompañado. Oye, Rayen, ¿y en qué momento llega el diagnóstico del síndrome? ¿Como de manera paralela? ¿Cómo es? A los 2 años después, porque yo tenía una endocrinóloga y le empezó a llamar la atención por mi cuerpo, porque aparte yo tengo esta manito, entonces ella nunca se había fijado. Siempre era como la atención, veíamos los diagnósticos de la diabetes y todo, cómo iba la glicemia, y después ella le dijo, él han hecho es que es un test para saber no sé muy bien cómo se llama, y lo dijo, se lo vamos a realizar. Y claro, por el momento de hacerme ese examen y todo, claro, salía que yo tenía el síndrome de Turner, que es como le explicaba, que estar atrapado en el cuerpo, ser adulta, pero en el cuerpo de una niña. Claro, pero en ese momento no se notaba, en el fondo, como que no había signos que hicieran sospechar más allá de la manito que dices tú. Claro,
Claro, ella, no, sí, era porque ella se vio la mano, me veía y se quedó así, era chistoso y yo me acuerdo, se quedó mirándome y ella ahí le empieza a conversar a mi papá sobre el posible, la posible sospecha de este síndrome, Mm, ya, perfecto. porque como era chiquitita no lo sospechaba, Claro. claro. Y en base a esas dos condiciones, Rayen, tú mencionabas que, o sea, la diabetes ya de por sí es difícil manejarla, ¿cierto? Uno se resfría, te sube la glicemia, o lo que sea. Pero por el síndrome también has tenido, no sé, pues que estar haciéndote exámenes más constantemente, has tenido alguna hospitalización por el síndrome o no es tan complejo el manejo. Por el síndrome, hospitalizaciones en sí no he tenido, pero sí, a ver, le voy a contar algo sobre mí. Es el tema de que siempre a mí me han gustado los niños, los bebés y todo eso, y cuando a mí me empezaron, ya después uno crece, va a la matrona, te va como para uno cuidarse, y ella siempre dijo, pero con este síndrome tú no puedes ser mamá. Y uno que y Oh, quedé así wow. congelada porque bueno, era uno de mis grandes sueños porque de ese momento yo no hice más ilusiones porque la matrona al decirme eso y claro, pues, eso conlleva porque uno con ese síndrome no puede generar una vida y yo es lo que siempre había querido desde porque ahora veo cómo cuido a los niños, mi hermana también, y tengo hermanos más chiquititos, entonces siempre estoy como en relación con niños. Entonces dice, pucha, qué lindo, podría ser mamá, de educar a mi guagua, pero debido a ese síndrome, la experiencia es solo eso, que no puedo ser mamá. Yo no puedo tener a un bebé al mundo. Es Claro, como lo más chocante para mí, claro. en ese De sentido. todas maneras, es fuerte, o sea, y ojalá la comunicación fuera un poco más suave también al momento de que a uno le dicen eso, porque para cualquier mujer yo creo que es súper chocante, por mucho que uno no esté proyectada todavía a tener un hijo, claro, uno siempre piensa en que la posibilidad está, po. Así que te digan que no es posible, obviamente es duro. Ujú. Eh, Sí, pues la verdad, pero para mí mi hijo es como mi sobrino. Yo tengo un sobrino de 4 añitos que lo va a cumplir ahora y él es como todo para mí. Él es como la guagua de la casa. Así que en ya, ese sentido igual ya voy como más apegándome a él. eh, Claro. es todo para mí. En qué ese bacán. sentido. Igual Bueno, y también hay otras formas, bueno, de ser mamá, de repente adoptar, no sé si es una opción, pero como dices tú, también hay otras formas de relacionarse con los niños. Tú estás estudiando ahora una carrera que es súper enfocada a niños. Yo también Ujú. trabajo con niños, entonces, claro, eso también es rico, como que al final uno, por el lado laboral, también tenéis contacto con ese mundo. Eh, lo disfrutas, igual te va a tocar educar niños, imagínate, educación parvularia, son parte fundamental de la formación de los niños, así que también es súper lindo que puedas experimentar esto por otro lado, en el fondo. claro, Claro. y sobre eso más adelante, bueno, yo más adelante decía, pucha, no puedo adoptar, que hay un niño un niño o niña, lo que sea, que lo necesite, y cuando yo ya vea que realmente puedo llevarme a mí misma, porque igual es complicado, porque la diabetes 100% estar calculando, inyectándote, pero si tú no estás bien, no puedes ver a otra persona. Entonces eso quiero yo llegar así como un momento y decir, ya, ahora sí, tengo el manejo 100% porque es como irónico para mí porque uno siente que a veces sí tiene su 100% del manejo de la diabetes, pero no es así. O sea, no, siento Claro. que uno no tiene como el 100% del manejo. Tú a veces sí lo estoy haciendo bien, pero tus licencias son 210, 190, pero ¿qué hago mal? Esa es la frustración. Sí, nos pasa. Entonces, si yo no estoy bien, no, sí, sí, es como una montaña rusa de repente. Claro. Sí, Sí. Bueno, la vida nos sí, va sorprendiendo igual en el día a día.
Si tú, como dices tú, de repente es súper desafiante mantener el control de la diabetes, de repente si tenemos otra condición, y también que se hace con relación como con tú querer ser madre, de repente la vida siempre nos da sorpresas o vuelcos, así que yo creo que siempre ahí mantener la fe en nuestra, en lo que pueda pasar, pues, ¿viste? Entonces a lo mejor en un momento preciso sí vas a poder llegar a ser mamá o el trabajo, lo que tú estás haciendo con tu sobrino, como decía la Javi también un poco, no va a suplir a lo mejor lo que tú necesitas, pero sí es un aliciente para seguir y tener esperanza igual, yo creo. Claro. Oye, Rayen, y cuéntanos un poquito de cómo decidiste entrar a estudiar educación parvularia. Tiene que ver como, ¿te motivó de cierta manera como este tema de los niños o de tu misma condición, el tema de la educación? ¿Cómo te motivó y cómo fue ese camino para elegir estudiar educación parvularia? Yo de un principio siempre dije, con el tema de la diabetes ya yo quiero ser enfermera. Era como mi principal gusto de la carrera, pero al momento de entrar a la carrera, por temas me tocó hacer la práctica en un sistema público. Entonces no me gustó, dije, ya esto no es para mí. Y dije, ya, empecé a ver como otros tipos de carreras, ¿no? Y dije, ya, a trabajo social, no sé si estoy capacitada para eso ya. Y después dije, ¿sabes qué? Si te gustan tanto los niños, ve educación parvularia. Y hay una universidad que no es educación parvularia en sí, pero tenía el técnico, que es el CFT. Dije, ya, Ujú. ¿sabes qué? Y ahí conversé con mi papá, ¿sabes qué, papá? Quiero hacer un cambio de carrera porque no me hallo como en enfermería. eh, Me gusta técnico en educación parvularia. Y me dijo, ya, me dijo, podemos hacer ese cambio. Y de ahí, cuando entré a estudiar, me gustó las alternancias con los niños. Después ya ahora ya estoy en la etapa final ya, pues. En Mm, junio, julio, si Dios quiere, me va todo bien, ya tengo mi título en mano. qué Qué bueno. bueno, Sí. excelente, Seca. Qué bacán. bacán, qué Eh, bonito. Oye, Rayen, y yo te quería preguntar por el colegio. ¿Cómo fue estar en el colegio desde tan chiquitita con diabetes? ¿Te manejabas tú sola? ¿Tenía que ir tu papá o le tuvieron que enseñar a alguna profesora? ¿Cómo fue eso? Desde chiquitita, mi papá tenía que ir a monitorearme. Ya. Iba cada testeo. Y también agradezco mucho en el colegio que yo estuve cuando chiquitita porque me hacían los carbohidratos, que no me servían igual que a todos los niños, porque Ah, qué sí, bacán. mi papá explicó en el colegio y el colegio fue súper ameno conmigo en ese sentido, porque mi papá se sabe que esta es la medida, entonces las manipuladoras de alimentos me daban lo que correspondía. Y después mi papá iba y me iba a pinchar y así hasta después ya empecé yo a monitorearme el azúcar, yo a inyectarme, pero desde chiquitita mi papá iba a inyectarme él. Perfecto. Sí. Y en esa etapa del colegio fue que tú quisiste postular a la ley Ricardo Soto. Sí, en esa etapa con mi papá tomamos la decisión porque igual yo chiquitita decía, ¿sabes qué? Papá me aburre, me duele, me cansa pincharme todos los días. Y justo él había escuchado la ley Ricardo Soto. Ujú. Entonces, empezamos con una endocrinóloga que nos explicó cómo era la postulación, que después era que te llamaban a una nutricionista, que había requisitos que cumplir y desde ahí hicimos todos los papeleos. Con mi papá llevábamos con la endocrinóloga, así hicimos la postulación, pero yo creo que mi fallo fue cuando me cambié de ISAPRE a FONASA, porque después yo me empecé a atender por hospital. Entonces ahí Ujú. como que de nuevo fue hacer de nuevo un proceso y siempre que pregunto cómo va mi postulación, me dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que esperar. Wow. Que es un proceso largo, que
usted está inscrita. Dije, ¿sabes? Sí, pero ¿cómo? Yo pregunto yo cómo puedo cómo acelerar el proceso, qué trámites se necesitan, pues yo desconozco. Nosotros solo sabíamos que, que era como cumplir unos requisitos y me iban a llamar. Pero a mí no me llamaron, después yo volví al sistema público y volvimos a hacer todo de nuevo. Ya aquí estoy todavía. Rayeni, No, dale, Pri. ¿dónde te atiendes tú? ¿En qué ciudad? Yo soy de Quillota, me atienden en el hospital Quillota, público, ¿verdad? me atienden en el ¿En qué hospital hospital público te de acá de atiendes? Quillota. ¿Mm? ¿En qué hospital te atiendes? En el biprovincial de Quillota, ahí me Quillota. atiendo la diabetes. Sí, Y ahí sí, tienes como un grupo de salud, un equipo médico sí, específicamente. sí. Sí, Oye, yo me veo con enfermera, con un endocrinólogo y con una diabetóloga, que son como el equipo que me ve a mí en sí. encuentro impresionante cuánto tiempo se ha demorado. Nosotros no manejamos tampoco como el proceso, la verdad, porque, bueno, ambas usamos lápices de insulina. Tuvimos de invitada, por ejemplo, a la Nelsi, que es la mamá de Víctor. Víctor es chiquitito, tiene 7 años, y también un poco le pasó como este retraso en la postulación, y claro, ella tuvo que hacer como casi como un reclamo, y como que la contactaron y el tema se agilizó. Pero me parece súper extraño que sean tantos años que tú hayas estado postulando a la bomba y no haya resultado. ¿Hicieron como algún reclamo? Eh, ¿Fueron Sí, un poco más allá ustedes? o sea, con mi papá pusimos un reclamo por parte de la demora. Dice ya, el hospital decía ya, pero tienen que esperar que ese reclamo llegue y aquí estamos. Lo que pasa es que yo igual encuentro que es como un proceso igual lento, porque yo comparto con otras personas que también me han dicho que se le han demorado de 2 a 3 años a pasarle la bomba en sí, Mm, desde la postulación hasta la entrega del equipo. Porque hubo un tiempo que de hecho mi papá pensaba comprarla por Claro. parte de él por particular, pero vio el precio y obviamente no nos alcanzaba porque una bomba es cara. No, carísima. No, y más encima los insumos que tienes que mes a yo- mes. claro, y después la mantención de la máquina igual es algo complejo. Claro. Pero yo puedo decir que igual me acostumbraba al lápiz, al Sí. lápiz a los testeos con la máquina. ¿Y usas Igual yo monitoreo creo continuo? No ya. tengo el sensor, ahora quiero experimentar con el sensor porque nunca me he Mm. experimentado con el sensor. Sí, eso te Siempre aquí, ayudaría mucho. A mí me cambió la vida usar sensor de glucosa. Yo lo ocupo hace muy poco, la Javi lo ocupa hace más años, pero de verdad que a mí me cambió un poco la vida, Mm. porque antes solamente con la glicemia capilar uno un poco está a ciegas, porque tú sabes que es como la foto de la glicemia en ese momento. En cambio, el monitoreo te da como más información, puedes, o sea, no sé si 100%, pero evitar a lo mejor alguna baja. Y lo bueno es que el sensor, hay varias opciones ahora en el mercado. Y como tú bien dices que estás en FONASA, hay un reembolso. Entonces tú compras los sensores y te hacen un reembolso en FONASA. Entonces de repente como probar un mes tal vez para ver cómo se siente ese control, a lo mejor mejoraría un poquito mientras que es más accesible a la bomba, digamos. sí, sí, de hecho yo la semana pasada tuve control y la doctora me pasó el papelito porque claro, me decía que por ser FONASA tiene un reembolso y es más accesible. Por eso que quiero probar el sensor porque nunca lo he experimentado, siempre me he medido de manera con el pinchacito del dedo y la glucosa de la máquina.
Siempre lo he hecho así, desde chiquitita. Y yo siento que el sensor como que te quita harta carga mental. Esto que mencionabas tú al principio, como que uno vive con la diabetes como con la cabeza conectada, pensando en la glicemia, cómo estaré, qué irá a pasar. El sensor, claro, como te entrega la diabetes, o sea, la glicemia 24/7, es más fácil mirarla, monitorizarla, pero también como tiene esto de las alarmas, uno se puede, entre comillas, desconectar un poquito más, como que si tenéis que hacer una cosa, estar, no sé, pues tú que estás con niños trabajando, de repente, en vez de tener que estar preocupada pensando cómo estaré, mientras no suene mi alarma del celular, está todo bien, y si suena, ya sabéis que quizás tenéis que ir a pincharte, ir a comer algo. A mí en ese sentido siento que eso es lo que yo más le agradezco al sensor, como que me permite desconectar un poquito la cabeza de la diabetes. Sí. 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 ¿Y qué te iba a no, perdón, de la bomba, que también estaba pensando que es raro porque ha pasado tanto tiempo que Mucho. probablemente no sé, pues no habrá que hacer quizás como descartar esa postulación que tú ya hiciste y postular de nuevo con registro nuevo de glicemia, tu historial también, porque hay tenido hospitalizaciones. Quizás eso tiene más peso hoy día como para volver a postular y que prioricen un poquito más tu caso. Sí, yo creo que sí. De hecho, conversamos con la diabetóloga y porque van cambiando. Dijo que sí, que ella me iba a ayudar nuevamente, quizá hubo un error, algo ahí, que ella me iba a ayudar a hacer todo de nuevo. Porque claro, como usted Javi decía, por la hospitalización, en que también yo estuve hospitalizada hace muy poquito y que Sí, eso igual me ayudaba. Igual Sí, es como un punto a favor. claro. Claro. Sí, y yo creo que también a quienes están escuchando este podcast, también hacemos un llamado si es que alguien tiene más información que nosotras, porque nosotros tenemos información un poco limitada, yo no he averiguado mucho, pero de repente hay gente que sí ha postulado, que sí ha obtenido el beneficio. Entonces, hacemos también un llamado, de repente nos pueden comentar cuál fue el camino que tomaron, a lo mejor hay una decisión clave que hay que tomar y a lo mejor la desconocen ahí en tu hospital, no sé. Porque de cierta manera, como dice la Javi, no han pasado 2 años ni 3 años, o sea, un montón de años, y a lo mejor casi que esa postulación se perdió en el camino, no sé. o Uno, ya no es ¿cómo? válida, hoy día Claro, tu glicemia es distinta. Entonces yo Ujú. creo que también es importante saber con quién hablar, porque yo me acuerdo que la Nel sí mencionaba que ellos llamaron, como que sí, hablaron, no sé si con el GES, con alguien de la ley Ricardo Soto, claro. no me acuerdo quién era, entonces saber cómo, a qué institución específicamente llamar, cómo insistir en el fondo, porque ella presionó de esa forma, me acuerdo que Ujú. fue a dejar un reclamo, una denuncia a alguna parte y le dijo, oye, mi hijo está con estos requerimientos, había caído hospitalizado hace poco, por ejemplo, o también había tenido una descompensación, y Ujú. esos son agravantes en tu situación, pues entonces tiene más peso. Y después de eso, el proceso para ella fue más rápido y le Sí, entregaron la bomba tiempo después. Entonces, quizá hay que, lamentablemente el sistema chileno funciona así, yo creo como que hay que estar insistiendo, hay insistiendo, que estar insistiendo. insistiendo. Y ahí hacer este llamado, si alguien tiene datos de con quién insistir, con quién hablar, Sí, de que todas maneras. Sí, y ahora que tú estás hablando, Javi, me recuerdo de que hay un caso, no sé si lo conocen, de un chiquitito que vive en Ovalle, que se llama Elías. Yo lo conozco porque una vez le hice un estuche y él es muy chiquitito y también tuvo como una situación parecida a la tuya, ahora que me acuerdo, que no le salía la postulación, pero porque él tenía, no me acuerdo en detalle, así que disculpa ahí la mamá si es que no doy la información como corresponde, pero él no tenía como el diagnóstico tipo 1, él tenía que inyectarse insulina, era como diabético tipo 1, pero no tenía el diagnóstico claro, ya, como tal. Tenía como otra situación dentro de su organismo que hacía que no generara insulina, pero no mm, era diabetes tipo 1, una cosa así. ya, Y bueno, ella insistió mucho, estuvo mucho tiempo haciendo campañas, pero le pasaba algo similar. Entonces también yo creo que el tema de la visibilización o visualizar como tu caso
también sería un poco, sería una buena opción, porque, bueno, a través de este podcast ya lo están conociendo quienes nos escuchan, eh, porque más encima tú vives con diabetes tipo 1 más otra condición que trae Claro. un montón de otras complicaciones y que qué vital se te haría tener la bomba a ti para que mejorara tu control general, digamos. Así que es heavy. Como te decimos, nosotros no tenemos como tanta información como precisa, pero sí yo creo que en la comunidad podemos como obtener dónde ir, como dice la Javi, dónde preguntar. Y yo creo que hay que tirarles todo, como dice la Bri, como atacar con todas las herramientas que tú tienes. Y claro, tú, cuando nos mencionaste al principio lo del síndrome, que de repente trae otras complicaciones, como por ejemplo, no sé, pues, alteraciones cardíacas o a los riñones, que también es uno de los riesgos de la diabetes y de tu síndrome, ¿cachai? Entonces tenés dos factores de riesgo súper importantes y probablemente la bomba también pues te puede ayudar mucho a prevenir también, ¿cachai? Como situaciones a futuro. Entonces, yo creo que todas esas cosas hay que tirarlas a la postulación de alguna forma y Claro. insistir por ahí para que le tomen más el peso a la situación, pues. Yo no sé cómo funciona el sistema por dentro, cómo se prioriza, pero hay que intentar todo lo que se pueda. Claro, yo si alguien que tenga más información, como dicen ustedes, sería bueno hacérmela llegar. Quizás como era muy chiquitita, tampoco nosotros teníamos el gran conocimiento de cuáles son los requisitos, de qué hay que hacer, cómo hacerlo. Nosotros nos regimos a través de lo que nos había dicho la endocrinóloga de un principio. Quizás igual si hay, ahora cambió, puede ser que hay otros requerimientos, otras cosas, y más que nada me gustaría tener la bomba, porque no sé si les pasa, pero a mí es como que me levanto y se pucha, ¿sabes qué? Ya me tengo que pinchar, ya me tengo que monitorear el azúcar, ya tengo que hacer el conteo de carbohidratos, y es como un cansancio mental constante y es Sí. de todos los días, por ser en mi caso, cada 4 horas, estar así todo el día. De hecho, de testeo de madrugada también yo me levanto a las 3 de la mañana, porque siempre tiendo a hacer hipoglicemias en la noche. Entonces, la bomba igual me ayudaría a detectar eso, y también va un poco, por eso quiero también experimentar con el sensor, porque tienen Sí. alarmas, como me decían ustedes. Yo no tenía ese conocimiento, entonces yo sé que si voy a tener una hipoglicemia, estoy trabajando con un niño, me va a sonar el teléfono, Sí, pues. me va a Y en la sonar el noche, te despertáis con la alarma, ¿cachai? Porque de repente uno con las bajas no te despertáis, pues. Pasáis Ujú. horas hasta que te despiertas o no te despertaste nunca y en la mañana después te enteraste que tuviste una baja y es Claro. peligroso, po. Es peligroso tener bajas en la noche. Sí, y yo creo que es vital, tal vez súper relevante, Rayen, que de repente hacer el esfuerzo y poder empezar a probar el sensor de monitoreo continuo, sea cual sea que tú quieras adquirir, porque cuando tú empiezas a usar el sensor, tu equipo médico tiene mucho más información para tomar decisiones, porque hay unos informes que te arroja el sensor del monitoreo, entonces incluso hay un tema de porcentajes, estuve, no sé, 70% en rango. Y creo que uno de los requisitos para postular en la bomba es tener mucho porcentaje de bajas. Entonces, imagínate si tú tienes muchas bajas nocturnas, el sensor de glucosa te registra eso y eso te queda como un antecedente palpable, importante, al momento de postular, por ejemplo. Puedes fidedignamente decir, mire, yo tengo todas estas bajas. En cambio, si tú estás solo con el glucómetro y no llevas como un registro, que antes uno llevaba un registro a mano, ¿cierto? Esa Claro, información importante igual se pierde. Claro. Entonces, a lo mejor como el paso a seguir sería a lo mejor experimentar con algún sensor de monitoreo para tener más antecedentes. Em, De todas puede ser maneras, o no. el registro yo creo que es súper buena herramienta porque te registra todo automático y después uno descarga el informe nomás, Ryan. Como que descarga hay un resumen y uno le pone si quiere el resumen de 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, hasta 90 días creo que te abarca el sensor. Entonces, para ese registro es bien importante también, yo creo. Ujú. Podríamos, Sí, o sea, podrías
probar y claro, vamos averiguando todas Claro, qué podemos hacer para ¿qué ayudarte podemos con la hacer? postulación. Sí, de todas maneras. Y, por ejemplo, si empiezas a experimentar con los sensores, ahí sí nosotros tenemos un poquito más de experiencia y te podemos ayudar como con el monitoreo, saber cómo si hay que crear una cuenta, después tú bajas esos informes y se los llevas a los doctores. Así que sí, Sí, yo creo que de esa sobre todo manera. yo que soy olvidadiza. Yo soy súper olvidadiza en el sentido del cuaderno, porque siempre, claro, anotar en el cuaderno. Entonces, si esto deja un registro en el teléfono, sería mucho más, porque, pucha, Sí, decía hoy día, anoté o no, anoté y se me va, de verdad que se va de repente a tener las anotaciones de la glicemia. Soy súper sí, eh, desordenada en ese sentido, la verdad. sí, a Pero es todos que nos no es, Es pasa. como, sí, yo no considero que seas desordenada, es que la diabetes nos exige tantas cosas también, tenés que estar pendiente, acordarte de pincharte, ponerte la insulina y más encima llevar registro, aparte de Sí, hacer todo el resto de tu vida, ¿cachai? No, es imposible, o sea, a cualquiera, yo nunca anotaba la glicemia al final cuando llevaba ese registro a mano antes de usar sensor, sí. yo la anotaba la semana antes de ir a mi control médico. Obvio, Y pues sí pasa. un par de días antes, yo creo, que no. Sí. O ahí mismo, antes de entrar a la consulta, uno, porque claro, y uno, y más encima si no tenías los registros, igual te retaban, pues. No sé. Sí, pero pensé yo que creo era que la única. no, 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 no. Ah, hemos Imagínate, pasado lo y un mismo. poco sacarle la culpa a eso, porque yo me sentía súper culpable y así como, uy, no estoy cumpliendo con la doctora en ese tiempo, pero al final, como dice la Javi, o sea, espérense, o sea, imagínense que yo soy una persona como cualquier otra, que no tiene ninguna otra condición y tengo toda esta otra carga más encima, tengo que llevar los registros a mano, no se me tiene que olvidar ninguno. Entonces, no, pues hay que sacarse también esa culpa y también yo creo que echarle mano a la tecnología que ahora está más disponible y es más accesible. A lo mejor el sensor, idealmente uno se acostumbra a usarlo y hace el esfuerzo de comprarlo todos los meses, pero a lo mejor probarlo un mes y ver cómo te resulta. Aparte que, por ejemplo, uno que vive con diabetes, yo conocí el sensor hace muy poco. Existía hace mucho tiempo. La Javi, ¿hace cuántos años que lo ocupa? Bien. Como 10 años y yo no tenía idea. De hecho, yo pensaba que el único que existía era el freestyle. Sí. Em, cuando yo me lo iba a instalar, la Claudia me ayudó, Javi, la Claudia, que fue una Ah, de nuestras invitadas, mira. y yo sí tenía terror porque no sé qué, el primero se me infectó. Y Mm, yo no tenía idea, entonces también como sacarse esa culpa de que de repente uno, incluso viviendo con la condición, desconoce otras herramientas. sí, po. Pero yo creo que esto nos hace súper bien estar conversando hoy día, tener estas instancias, no sé, la Javi que tiene su Instagram dedicado a mostrar su vida con diabetes, nos va dando como estos tips a otras personas que de repente desconocíamos. Sí. De hecho, yo le iba a decir que admiro a la Javi porque siempre veo el Instagram, ya vamos, digo, vamos a ver qué dice la Javi hoy día con su deporte y he ido aprendiendo un poco porque mi papá hace body combat y quiero experimentar el próximo martes haciendo combat con él, pero conllevando con la diabetes. Entonces, Sí, po. porque siempre yo tenía como un pensamiento que la doctora me decía, no, pues pucha, que si hacía ejercicio vaya a hacer hipoglicemia y es complejo. Entonces, el próximo martes voy a experimentar haciendo ejercicio con mi papá. Vamos a ir a Body Combat y porque Excelente. admira a la Javi siempre como que en bicicleta le he visto y me gusta, es como súper motivada. Entonces, entonces yo ¿Viste? a mi papá, ¿sabe qué? Experimentamos. Voy a hacer ejercicio contigo el martes y démosle y vamos. Si hay que tengo que llevar algo extra, alguna fruta, algo, lo hacemos y hagamos y meternos en el ejercicio también. Sí, po. Eso, porque el ejercicio, claro, siempre nos dicen que el ejercicio es fundamental para mantener las glicemias más estables, favorece mucho el control de la diabetes, pero por otro lado, igual te complica el manejo, Sí, porque tiene un efecto también en la glicemia, entonces uno tiene que pasar por todo un proceso de empezar a conocerse qué es lo que le pasa con el deporte, ir adoptando estrategias, cuánto rato antes puedes comer o ponerte insulina.
Pero bacán, que te vayas atreviendo. Si al final es eso, lo que yo siempre recomiendo también, porque cada uno funciona distinto, po. Tenemos distintos horarios, distintas rutinas, entonces que cada uno vaya probando. Para eso hay que ir atreviéndose y genial sí que lo puedes hacer acompañado por tu papá, que más segura, pues ahí está ahí súper monitorizada y acompañada. Pero incluso en eso, ¿cachai? Tener el sensor también ayuda, porque, por ejemplo, yo que no sé, pues salgo a andar en bicicleta, imagínate andando en bicicleta tener que parar a pincharte el dedo, como que, en cambio aquí, si tenéis más acceso al celular, de repente abrí el celular rapidito, miráis la glicemia y ya, todo bien. O te suena la alarma, como que te está bajando. Claro. Eh, Durante el deporte también ayuda mucho, Mm, pero qué rico sí. que te vayas atreviendo ya a probar cosas y desafiándote también. Sí. Bueno, y también aprovechando de, antes de que comenzáramos el podcast, bueno, y tuvimos que hacer un segundo intento para grabar este podcast porque la Rayen estuvo hospitalizada hace muy poquito. Mm. Em, Cuéntanos un poquito qué pasó en ese episodio, porque también puede ser un antecedente para que nos den la bomba, pues, Sí, les comento un ¿cierto? poquito. Ay, disculpe. Yo había empezado a trabajar. Dije, bueno, ya tengo un trabajo, tenía turnos, tenía que empezar a trabajar. Me monitoreaba cuando me tocaba, mi jefe me decía, ya anda, pero tengo contacto con mucha gente porque trabajo de cajera, hay gente resfriada que también va a comprar, y etcétera. Aparte yo manipulo mucho plata, alimentos, cosas, y me empecé a resfriar. Y como tenía que trabajar, a veces pasa uno, yo fui porfía, en ese caso más un mea culpa porque no le había tomado la atención al resfrío. O sea, ya se me va a pasar. Pucha, ya estoy un poquito alta, me inyecto un poco más de insulina y sigo. Y Mm. sigo, y le había dejado de prestar atención al resfrío. Y aparte que como me adecuaba a los horarios de mi trabajo, también me había desfasado como un poquito, entonces ya en sí, con el resfrío, más acomodando el horario de mi trabajo, era como una bomba de cosas. Entonces ya después, y más encima que estaba haciendo la práctica. Entonces trabajaba y estaba haciendo mi práctica. Eran dos cosas a la vez. Entonces como que ya me hacía el tiempo para testearme, para trabajar, para después para ir y estar con los niños. Estás Entonces con llegó muchas un día cosas. viernes que ya yo dije, me empecé a sentirme mal. Entonces ya dije, ya yo voy igual así desafiándome. Ya voy igual si esto se me tiene que pasar. Mm. Y no se me pasó durante toda la mañana. Entonces ahí ya yo dije, ¿sabes qué? No puedo seguir aquí con los niños porque de verdad yo no me siento bien. Y me fui hacia el hospital. Me fui al hospital y ahí me testearon, tenía 405.2 de cetona y ahí me dejaron hospitalizar. Siempre me dejan como un día sin alimentación por el tema de la glicemia. Va monitoreando como la glicemia primero, entonces dijeron, ya sabe que usted se tiene que quedar hospitalizado. Y ahí estuve 4 días hospitalizado. Yo me mejoré hasta ahora que me dieron un mes de licencia por los controles para ver cómo iba evolucionando post hospitalización. Claro. Wow. Claro, porque venías con las glicemias altas de varios días ya con el resfrío, ¿no? Sí, Mm. sobre 250 igual era un peligro, y aunque me inyectara más insulina, no se regularizaba. Porque llega un momento, no sé si a usted le ha pasado, que de repente la insulina como que no te hace efecto y va 250 y va en ascenso o a veces en descenso de la glucosa. Es como súper loco, Sí, la verdad. sí nos ha pasado. De Sí, de repente así repente como no parece funciona esta agua. cuestión. Sí, parece agua la insulina. Y uno se pone y no te hace efecto, no sé, en 3 horas estáis pegando la alta y después de repente te empieza a bajar y te vaya la hipoglicemia, pues pasáis de largo para abajo después. Sí, Sí, no, Sí. sí. Aquí somos todas Rayen. Ah, o sea, es que es terrible cuando tenemos esos días donde estáis como pegar las altas o que te dan mucha hipoglicemia. A mí las hipoglicemias me tienen
estos últimos días así, pero agotadísima, porque cuando me da una hipoglicemia me da una nocturna, después al otro día me da una mediodía, porque como que mi cuerpo no se alcanza a recuperar. Entonces, uno sigue pues, como con la rutina que tiene que hacer. Sí. Y más encima me pasa eso, o me equivoco. El otro día, hace rato que no me pasaba, estaba así como ya tomando once y es como que no sé si tenía alta entonces me inyecté, hice los 15 minutos de espera y después me bajó así, pero de una, así, pero muy rápido, porque seguramente no estaba tan alta por lo que había comido, sino porque estaba estresada, no tengo idea, y se me fue en picada y es como que ya era la como tercera vez que me bajaba en el día y es como que exploté y lloré así un montón. Pero Ay, es cuático porque uno llora, ya lloré, así, no sé qué, me tomé un jugo, me recuperé y que era otra persona, no sé, a los 10 minutos. Es como, ¿qué le pasa a esta persona? sí, es que las emociones Sí, como que se desbordan cuando uno está con cambios en la glicemia también, ¿o no? sí. Y yo me acordaba el otro día cuando era chica, a mí me pasaba eso cuando había debutado hace poco, que de repente me pasaba, siempre he sido súper mala para llorar, y de repente me frustraba por cosas y lloraba así como, y no sabía por qué estaba llorando, y claro, después, por casualidad, me medía la glicemia y estaba baja, ponte tú, estaba alta, y claro, de repente son síntomas también de la hiperglicemia, como que estoy más sensible, pero sí, es complejo el manejo y bueno, y ahí sale lo mismo, ¿cachai? Lo que cuenta la PRI, como nos afecta tanto en la salud mental, la carga emocional. Yo creo que esos criterios deberían tener más peso también para la postulación a la bomba. Como... Claro. Mm. De hecho, yo opté por ir a terapias con una psicóloga del mismo hospital, porque también, y no tanto para mí, sino que también para mi familia, porque mi papá dice, pucha, ¿qué hacemos mal? ¿Por qué estos días estás así? ¿Por qué, de hecho, por qué estás así? ¿Por qué tantas bajas? ¿Por qué tantas altas? Y hemos inyectado, hemos comido los carbohidratos correspondientes. De hecho, aquí nosotros como familia, mi familia desde chica se adecuaron a mi horario. De repente uno se siente culpable, porque, pucha, después de mi familia, si quiere, se toma un test, porque ellos no tienen mi condición, pero no, ellos optaron, por ejemplo, toda mi familia, desde mi hermana hasta mi papá, ya son, póngale usted, yo tomo de desayuno a las 8 de la mañana. Ahí, obviamente, los fines de semana ellos no toman a esa hora, pero los días de semana sí, pues. Te testeaste, te inyectaste y ya tomemos desayuno. A la hora de almuerzo igual. Es como súper familiar en esos ámbitos. Se adecuaron Sí. a mí. Y nosotros tenemos un chiste, se los voy a contar. De hecho, toda mi familia dice sí. Cuando yo ando así como enojada y, ay, no me hablen. Ay, ya me dicen, sácate los tacos, está ahí alta, me dicen. Y cuando sí, eso me dicen, ya, ya, tení los tacos puestos, me dicen, está ahí alta. Y para no Qué frustrarme a buena, mí está en muy sí, buena porque la talla. sí, o cuando estoy baja y ya me estoy como así, ya dormida, ya, ponte los tacos, me dicen. Y Qué buena. no nos llevamos así como todo un lamento, sino que también de las glicemias que voy teniendo, vamos sacando momentos chistosos, alegres, Sí. porque tampoco siento que nosotros las personas con diabetes no tenemos que estar a morir, uno siempre tiene que guerrear y dar la vida. Yo siento que no es un impedimento, no es algo que, o sea, sí te agota mentalmente, es verdad, te agota mentalmente con el conteo, la glicemia, la insulina, todo, pero uno tiene que ser feliz, yo digo ser feliz en esta condición, aunque te da batalla todos los días. Una batalla, dice, ya, hoy día te voy a dar una batalla de altas, hoy día te voy a dar una batalla de hipoglicemia o no, hay días que la dieta te deja tranquila, que estáis bien, pero hay día y día, realmente. Hay día. Estoy súper de acuerdo y en eso también como pienso en lo que decía la Pri antes, como de también no castigarnos tanto, que nosotros también como que todo el equipo médico, sobre todo antes, como que tendían a retar mucho, lo hemos conversado también harto en este podcast, como que se demoniza un poco las glicemias altas o el, entre comillas, mal control de la diabetes,
Y ahora nosotras, más de grande, uno se va dando cuenta que la glicemia es alta, la glicemia es baja, son parte de la condición y no es que esté bien o esté mal, es parte de nomás, po. Entonces, ahí estoy súper de acuerdo contigo, como que hay que vivir la vida nomás, intentando manejar más o menos decente la diabetes, porque si no, también te interfiere en tu vida. Hay que cuidar la salud, obvio que sí, pero claro, no puede ser lo único que tomemos en cuenta para vivir, pues. Todos tenemos otras cosas que hacer y queremos hacer, así que, claro, no hay que dejar de hacer cosas y permitirse también, como estos días malos que todos tenemos con la diabetes. Bueno, lo que decía la Dani en su capítulo, que nos ha quedado muy marcado. Mañana será otro día. En la noche uno se resetea y al otro día partís de nuevo. Y si hay un día malo de nuevo, bueno, al día siguiente será. Seguimos intentando todos los días, pero sí hay que quitarse esa carga también, porque nosotros mismos somos súper exigentes con nosotros. Sí. Y uno Como se dijo la olvida. Karol G, mañana será más bonito. Eso. Eso. Toda la razón. Buenísimo. Sí. Bacán. Oye, Rayen, y respecto a esas terapias que mencionaste que estabas haciendo, ¿hoy en día sigues haciendo terapia o cómo lo has hecho? Con la psicóloga, ¿Sí? sí, más que nada me dice ya, cuéntame de tu día, cómo vas con tu manejo, y hay días que, por ejemplo, el año pasado, la última terapia que tuve, lloré mucho, yo lloré mucho porque, de hecho, el 24 de diciembre caí hospitalizada justo para Navidad del año pasado, Oh, qué justo para Navidad. Entonces me frustraba el no poder estar con mi familia, y aparte que yo venía con otras cosas por detrás, y, y ella me ha ayudado bastante porque se pone en mi lugar, me dice, pucha, intentemos hacer esto, otro, y aparte yo de la diabetes yo tengo como un tema con mi cuerpo, un tema que algo mío en realidad, y por experiencias de parejas anteriores yo quedé así como muy mal con el autoestima, aparte más la de la diabetes, decía, pucha, no soy suficiente, porque aquí voy a hacer un poquito, desde que uno empieza a hacer como a tratar de conciliar con una persona, pero sentía que por mi condición era toda mi culpa. Entonces, en ese sentido, la psicóloga también dice, no es tu culpa, quizás no has encontrado a la persona que se pueda dedicar a tu enfermedad, y me daba muchas explicaciones para hacerme sentir mejor, y es bueno ir a un psicólogo, porque antiguamente decían, no, es que si te voy al psicólogo estáis locos, no, es mentira, es una ayuda grande, y si la psicóloga llegar a ver, le agradezco mucho, porque ha sido como un complemento para mí en poder creer en mí y decir, yo soy capaz de llevar, como decía la Javi hace un poquito, los doctores antiguamente, y a veces hasta hoy en día hay doctor que dice, pucha, pero no te pinchaste o no te pinchaste, hiciste esto o no hiciste esto, y uno sí lo hace, pero aún así sentí esa culpa. Dice, pucha, ¿sabes qué? Lo hice mal, ya lo voy a hacer mejor ya. Aunque intentas hacerlo mejor, igual sentís como esa culpa de no hacer las cosas como corresponden. Entonces, en ese ámbito, la psicóloga me ha ayudado harto. Y lo recomiendo, y recomiendo un montón. Qué Sí, bueno. buenísimo. Sí, en Nosotras este hemos hablado podcast harto, somos fans de la terapia, ¿cierto, Bri? sí, sí, de la terapia y de todas las otras actividades que te puedan como traer a ti misma como ese bienestar como continuo que tiene que ver como con cuidarte, no sé, el mismo tema de hacer ejercicio, ir a la terapia. Por eso hemos hablado tantas veces de qué importante es cuando nosotros debutamos con diabetes que nuestro equipo de médico tuviera una psicóloga que nos acompañara en el proceso de debut, en el luto, no sé, y tantas otras etapas que uno va viviendo en la diabetes. Entonces, qué bueno que estás yendo a la psicóloga y que ha sido un apoyo en este proceso, porque uno de repente también pasa que se aísla eh, eh, cuando estás teniendo como situaciones difíciles. Hay personas que piden ayuda y otras personas que no piden ayuda. Entonces, que tú hayas ido a la psicóloga, que hayas comenzado. La Javi ha dicho hartas veces que ella como que se va para adentro, como que ella se hace cargo de todo,
y de repente, bueno, cada uno va viendo en qué momento o cómo le va dando la vuelta, pero yo como que he descubierto que pedir ayuda no te hace como más débil o que tú no te la puedes, sino que de repente hay otras personas que tienen herramientas y que pueden aportar. Así que qué bacán que está yendo a la psicóloga. Sí, sí, es tan fundamental. Lo hemos conversado mucho acá, y yo también estoy muy de acuerdo en que uno debería tener acompañamiento psicológico siempre, desde el día uno que te diagnostican diabetes, porque cualquier condición crónica, yo creo, de la que uno se tiene que hacer cargo, conlleva una carga emocional y mental súper importante. Así que, como decía y tú antes, Rayen, la terapia no es solo para los locos, como se pensaba antes, como las generaciones anteriores tienen un poquito esa concepción. Pero hoy día ya está mucho más normalizado y ojalá, como decía la Pri, viniera incluido en nuestro pack de terapeutas y profesionales de salud que te acompañan desde el día uno. Ujú. Fundamental. De hecho, Oye, Pri, yo vamos a... tengo, Ah, Sí. disculpe, yo tengo no, dale nomás, una Rayen. amiga que es diabética también, pero le diagnosticaron depresión porque ella nunca como que tuvo ayuda. Y tampoco era como decir, hoy día me siento mal, necesito pedir ayuda, era como la carga emocional se lo llevaba a ella. Entonces, entonces ay, pero si la diabetes, si tú te alimentas bien, no te va a pasar nada. Y no es tan así, muchas veces Dale. la gente piensa que es como te echa la culpa a que tú comes mal o que tú haces las cosas mal. Entonces eso le pasaba un poquito a mi amiga. Entonces ya llegó un momento que ella colapsó y entró en depresión. Y hay un llamado a las personas que también les cuesta pedir ayuda que lo hagan. Si no es, la verdad que no es malo. Ir al psicólogo y tener, o por último, con quien conversar y te alegran el día es súper bueno. Muy, muy, muy bueno. Mm. Sí, toda la Sí. razón. Totalmente. Sí. No, te decía, Pri, ¿te tinca que pasemos a la sección de preguntas? Que Sí, puedo hacer. Rayen, gracias por compartir como toda esta información súper valiosa para nosotras, información que nosotras de repente desconocemos y Sí, qué bueno que la gente que nos esté escuchando también a lo mejor nos pueda aportar y aportarte a ti como en este camino para que en algún momento podáis tener la bomba y para que te ayuden en tu día a día. Así que bacán. Oye, y como decía la Javi, vamos a ir a una sección que tenemos nosotras especial, eh, que se llama la versión de las preguntas dulces sin filtro. Y entonces te las preguntamos y tú respondes lo primero que te viene en tu mente o lo que sale de tu corazón. son preguntas así como cortitas, bien, bien precisas. Ujú. Ya. Ya, dale Soy yo. Javi. Ya, Bueno, entonces, como primera pregunta, Rayen, ¿cuáles son tus carbohidratos favoritos? O como tu comida dulce favorita. La torta. La torta es mi carbohidrato favorito. De hecho, una vez lo experimenté hacer sin azúcar y fue genial, genial, ¿Sí? genial. Sí, Buena. ¿Y de qué te gusta la torta? de manjar, de la torta de manjar. qué Sí, me rico. encanta. Súper, bacán. Em, Ryan, si tuvieras que desmentir un mito de la diabetes, ¿cuál sería? Hay varios. Eh, sí, Lo que decía anteriormente, que dice, ay, que si tú tienes una buena alimentación, es como que se te va a quitar la diabetes. Es mentira. Claro. Y no sé si lo han escuchado, pero yo sí, lo he sí, escuchado varias veces. Ese es el que podría desmentir. claro, que es como mágico, así dejas de comer azúcar y listo, Nada Claro. más. nada más, Ojalá fuera tan fácil manejar la diabetes. es verdad. Ya. Rayen, ¿hay algún hábito que hayas incorporado a tu vida que sientas que haya cambiado tu condición, o sea, como el control de tu diabetes? El,
en el ámbito del lápiz hay un hábito porque siempre yo estaba ocupada a usar las ampollitas, que es como, es la Novo Rapid, pero es en frasquito. Pero ahora Ya. el lápiz, yo lo cambié al lápiz. Ese es Sí. como un hábito que yo cambié, porque estaba acostumbrado al frasquito grande. Ese es Ya. el de la Novo Rapid. Ese es O sea, te inyectabas con jeringa. sí, anteriormente. Y ahora empecé a Ya. experimentar lo que es el lápiz del Sí, Novo po. Rapid. Y de hecho el otro es de Lantus, porque yo antiguamente ocupaba la Lantus, ahora la cambié a la adhesiva, a la Ya. lente. Sí, Sí. como que Sí, yo ocupo las mismas. Novo Rapid y Tresiva. sí. Esas dos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Rayan, y pensando como en todo tu proceso, desde que debutaste hasta el día de hoy, piensa en un miedo que tuviste en algún momento que hoy ya no es parte de tu vida y ya no te controla en relación a tu diabetes. Un miedo que yo tenía cuando era chiquitita era como irme en el sueño de una hipoglicemia. Mm. Sí, ese era como mi gran miedo. Y ahora, o sea, no es un miedo porque sé que si me monitoreo una hora antes y voy arreglando esa situación a través para que no pase. Porque muchas veces uno no se siente con la hipoglicemia. Yo no sé, es nocturna y uno está durmiendo, pero cuando era chiquitita decía, pucha, me da miedo irme en un sueño de la hipoglicemia, no poder como reaccionar, Claro. por decirlo así. Yo creo Sí, que es un sueño o sea, es un miedo que muchos hemos tenido, y quizás hasta hoy día. sí, Sí, totalmente. por eso que dices tú, como el miedo a no despertarte, por no sentirlo, ¿cachai? Como Claro. no poder reaccionar. Es un miedo muy Sí. real. Yo creo que el cuerpo igual ahí hace su... Lo conversábamos el otro día, ¿cierto? Como que hoy día en la mañana me di cuenta que estuve como anoche 2 horas en hipoglicemia y después mi cuerpo solo se recuperó. Y es como que menos mal que no me di cuenta porque Claro. si no... O Sí, po. sea, como que el propio cuerpo hace las O veces sea, de menos recuperarse. mal que tu cuerpo se recuperó en el fondo. Como que Sí. tuvo a qué echar mano para poder recuperarte. A mí me ha pasado que esto también uno lo nota por el sensor, pues como te Sí. marca el gráfico, Mm. yo de repente en la mañana me despierto y estoy en, no sé, 80, pero miro el gráfico y estuve toda la noche baja. Y no me desperté, ¿cachai? Porque estaba raja. Entonces, ahí yo digo, ¿Lo ven? ¿Se alcanza a ver? sí, ahí está tu Mira baja. ahí, ¿viste? El rayón que te muestra, donde está rojo, es que estuve baja, como 1 hora o no sé qué. Sí, Y después ya Wow, subió. menos mal. Sí, wow. Eso pues, es súper bueno del sensor Rayén, te lo recomendamos. Es N, se porque vas a deberían tener más auspiciarnos información. aquí porque le hemos tirado pura flores. Oye, sí, pero no hemos dicho ninguna marca. Sí, en todo caso. Ya, oye, y última pregunta de esta sección. Eh, si tuvieras que definir tu relación actual con la diabetes en una palabra, ¿qué palabra sería? Mi relación con la diabetes es como una relación tóxica de amor y odio. Un día estamos como súper bien, estamos pololeando súper bien un día con la diabetes y el otro día nos estamos divorciando, por decirlo Odiando. así. Me Sí, encanta, la es tóxica. La chistoso. tóxica. Esa es buena. Genial. Claro, Sí, pues. la Yo el otro diabetes es día la pensaba tóxica que conmigo, digo yo. también. Claro. Sí. Sí, pues si uno tiene altibajos. Sí. Uno no siempre está bien con su diabetes. Yo también pensaba que hace poco yo también tuve un periodo bien malo con mi diabetes. Y hace un tiempo yo decía que mi palabra para definir mi relación con mi diabetes era como amigas. Y ahora que estuve mal pensaba como no estoy nada amiga con mi diabetes, po. Amigas y Pero rivales. rivales. Sí, pero las amigas también pelean, po. Así que ahí Sí, estábamos Sí. pasando un periodo negro. de todas maneras. Oye, Rayén, y una pregunta extra. Si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, Mm.
¿qué le dirías? ¿Qué palabra, o sea, qué explicación clave le darías para que esa persona entendiera? Ya, como brevemente en mis palabras, la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es que la diabetes tipo 1 en su 100% deja de generar insulina. El páncreas no lo genera. La diferencia de la diabetes tipo 2, por lo que tengo entendido yo, es que genera, pero no la cantidad suficiente. Ujú, No sé exacto. si se entendió a la brevedad. Sí, Sí, súper, así como Sí, cortito y preciso. Sí, sí. exactamente. súper Oye, bien. buenísimo. Qué bacán que pudimos concretar tu episodio, Rayen, que nos costó un poquito, pero yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Sí, Así que, aparte de agradecerte, queríamos pedirte o queríamos preguntarte si quieres dar algún mensaje final, si quieres comunicar algo, algún... algo más que quieras contar, este es tu espacio, Exacto. así que para que lo Eh, aproveches. de las personas que vivimos con diabetes les quiero decir que somos todos unos luchadores. A nosotros se nos llaman héroes en silencio. De hecho, las personas que nos monitoreamos con las máquinas, con los pinchacitos, los dedos, en los brazos, distintas cosas, que somos héroes y que no hay que dejar de luchar, que somos personas que podemos aún más. Si podemos con la diabetes, podemos con todo. Y que no Vamos. hay que achacarse si hay días malos con la glucosa, que tenemos que dejar, es como, ya hoy día no es el día y dejarlo pasar. Hmm, Eso es como mi consejo para las personas que tenemos la diabetes, que somos luchadores y que podemos guerrear la vida entera. qué lindo, sí, Sí, ahí no, vamos. la Ahí vamos, resiliencia. paso a paso, día a día. Y en Claro. la noche nos reseteamos. Ya, Exacto, reseteo, listo, resetea. comenzamos otra vez. Oye, qué rica esta conversación, Rayen. Encuentro que estuvo súper interesante. Y bueno, vamos a estar súper atentas todas a si es que nos llegan tips para saber cómo podemos apoyarte, seguir moviendo la postulación a la bomba, porque para que hagamos funcionar el sistema, pues. Ujú. Sería muy bueno. Y nos vemos, voy a intentar de ir a la junta, porque yo soy de Quillota, así que voy Sí, a ver qué Bueno, si... mira, bacán. aprovechemos de mencionar aquí, qué bueno que lo comentaste, Ryan, porque sí, pues ya quisimos concretar una junta en persona, porque llevamos tiempo ya construyendo, o sea, ha ido armando una comunidad de gente que vive con diabetes tipo 1, muy bonita a través del podcast, a través de las cuentas de Instagram, pero es una comunidad que hasta el momento es virtual, pues entonces ahora la vamos a traer a la realidad y nos vamos a juntar en persona el día 30 de mayo. Ya definimos el día, así que es sábado 30 de mayo. Todavía tenemos que definir el lugar específico porque va a ser en Santiago y la hora a la que nos vamos a juntar. Pero ya tenemos fecha, así que para que todos los Sí, que nos escuchan también, ojalá que puedan, sí, ya si se quieren unir, bienvenidos, bienvenidas, y ahí armamos el tremendo mambo. Yo voy a eso. viajar de Quillota, así que De menos mal Quillota, tengo, ¿viste? sí, tengo a mi mamá allá, así que por último me queda el fin de semana para poder concretar la junta con Ide- ustedes. Buena, bacán. Ideal, buenísimo. Ahí Rayen, nos ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Por si alguien te quiere contactar o te quiere dar alguna información también con el tema de la postulación a la bomba. Por redes sociales, mi Instagram es Rayen y después con otra N, Novoa. No sé cómo mostrarlo, pero es así, Rayen Perfecto. Novoa. Sí, Sí, nosotros lo Mm, vamos a dejar linkeado la descripción bueno, de tu capítulo, así que no, ya. no te preocupes. Así Mm, que eso, hacemos un último llamado. Si es que alguien tiene información de cómo podemos ayudar a Rayen en la postulación a la bomba, bienvenidos los comentarios, los tips, las informaciones, porque de esa manera nos vamos ayudando y nos vamos apañando en este camino para hacerlo un poquito más liviano, ¿cierto? Así eso. que te volvemos a agradecer, Rayen, que hayas estado el día de hoy grabando un día muy especial, que es un día de descanso. Pero te agradecemos, estamos muy contentas de haber podido conectar contigo y a todos quienes nos están escuchando en la casa, están súper invitados a escribirnos para también venir a grabar su capítulo y contar su versión más dulce y seguir creando comunidad, ¿cierto?
Sí. Nos As- seguiremos viendo. Nos seguiremos viendo entonces en un próximo episodio y prontamente nos veremos cara a cara, face to face. Sí. Eso, que estén súper bien. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Cuídate, chao. Rayen. Chao.